Muy buenas tardes. Puede iniciar con su presentación. Gracias, Christopher. Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en la retransmisión en las diversas plataformas del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Mi nombre es Julio César Samaniego y en esta oportunidad sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión 7 de la jornada de sensibilización en el uso de abonos orgánicos, que viene desarrollando el Instituto Nacional de Innovación Agraria a través del proyecto Suelos y Agua, como parte de sus actividades de difusión científica y transferencia tecnológica que busca difundir conocimientos y tecnologías que promuevan el manejo sostenible de suelos y aguas para riego. Para poder iniciar nuestra jornada, les invito a observar el video correspondiente al proyecto Suelos y Agua. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca mejorar la oferta de servicios tecnológicos agrarios en suelos y aguas. Para este fin, viene implementando una red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares a nivel nacional con la finalidad de ofertar servicios de análisis de suelos, generar ciencia y tecnología que permita mejorar la gestión del suelo y el agua para riego en beneficio de la pequeña agricultura peruana. Como parte del proyecto Suelos y Aguas, venimos desarrollando investigaciones en alianza con productores, universidades y centros de investigación nacional e internacional para generar tecnologías que busquen promover la competitividad y sostenibilidad en la agricultura, ganadería y forestería. Para ello hemos implementado una red de 12 laboratorios a nivel nacional con personal especializado y equipos de última generación para determinar análisis físico-químicos, fertilidad y caracterización de suelos, análisis de calidad, metales pesados, salinidad, materia orgánica y contenido de nutrientes en suelos, aguas, abonos y foliares. Soportados en esta potente red, estamos trabajando en el manejo y recuperación de suelos degradados, estrategias de fertilización y gestión de residuos orgánicos, mapeo digital para la gestión integral de los sistemas de producción agropecuaria y estudio de carbono del suelo, identificación y medición del impacto ambiental en suelos y aguas para riego, el requerimiento hídrico de cultivos y sistemas de riego tecnificado para aprovechamiento agropecuario y forestal y sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas. Asimismo, como parte de la difusión científica y transferencia tecnológica, brindamos capacitación y asistencia técnica a productores mediante cursos virtuales y presenciales, días de campo e instalación de parcelas de investigación a fin de garantizar la productividad agraria nacional. Ciencia y tecnología para una agricultura sostenible. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, ahora tendremos las palabras de inauguración de la doctora Sandra Duarte Guardia, quien es coordinadora de investigación y transferencia tecnológica agraria del proyecto Suelos y Agua. Muchas gracias, Julio, y les doy la bienvenida a todos los participantes. Me da mucho gusto poder inaugurar la capacitación de hoy que se realiza en el marco del proyecto Suelos y Aguas que viene desarrollando el INIA. A través de este proyecto venimos desarrollando diversos cursos de capacitación, tanto virtuales como presenciales, y el día de hoy nos acompañan las especialistas Elima Salcedo y Luz Palomino de las estaciones experimentales ILPA y Pichanaki, quienes desarrollarán el tema técnicas de valorización en lombricultura, humus de lombriz. Entonces les doy una cordial bienvenida y les dejo con los ponentes. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, presentamos ahora a las especialistas. Selima Salcedo es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Cuenta con estudios de maestría en la especialidad de suelos en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Además, cuenta con 5 años de experiencia laboral en la recuperación de suelos degradados y análisis de suelo en la Estación Experimental Agraria ILPA Puno del INIA. Actualmente viene redactando artículos científicos en suelos y es especialista en investigación y transferencia tecnológica agraria del proyecto Suelos y Agua. Y nuestra segunda especialista es Luz Palomino, quien es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, como también es actual candidata a magíster en suelos por la misma universidad y además ha trabajado en la ejecución de abonos orgánicos mejorados
Actualmente es especialista en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares de la Estación Experimental Agraria Pichanaki del INIA. Entonces damos paso a los especialistas. Voy compartiendo las diapositivas. Adelante, ingeniera Celina. Gracias, Julio. Gracias por la presentación y un saludo cordial a todos los que nos siguen por las redes sociales del INIA. Bueno, hoy vamos a tocar el tema sobre técnicas de valorización en la agricultura, el uso y aplicación del vermicompost en la agricultura. Bueno, el contenido de la presentación es introducción, definiciones, organismos del proceso, etapas del proceso de vermicompost, factores que regulan e influyen en el proceso, tipos de explotación, actividades de atención al cultivo de lombrices, composición nutricional, efecto de vermicompost en propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, dosis de aplicación en cultivos y experiencias del uso de vermicompost en la agricultura. Bueno, como introducción, si bien es cierto, existen diferentes tipos de fertilizantes, desde sintéticos y los orgánicos, o los abonos orgánicos y biofertilizantes, que desde décadas, ¿no? La agricultura convencional va dependiendo de la aplicación de estos fertilizantes que son minerales y a la vez solubles. Esto con el fin de lograr mayores rendimientos, ¿no? En nuestros cultivos. Entonces, por lo cual tenemos una mayor producción de alimentos a nivel mundial. Pero esta aplicación excesiva ha traído serios inconvenientes, ¿no? Al punto de convertirse en un problema ambiental y ahora un problema económico, ¿no? Entonces, esto nos obliga, ¿no? A buscar nuevas alternativas que tengan un enfoque más integrado, ¿no? Esto en la gestión de la fertilidad del suelo, donde nos potencie al máximo la producción de los cultivos, ¿no? En la fertilidad del suelo, ¿no? Tenemos tres propiedades, que es la fertilidad física, ¿no? Que es la capacidad del suelo para llegar a proporcionar a las plantas y le den un sostén y a la vez permita un buen desarrollo de raíces. Y por otro lado también la fertilidad química, ¿no? Que le da la reserva de nutrientes y también le aporta a las plantas, ¿no? Bueno, todas estas prácticas de gestión de la fertilidad del suelo van a llegar, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Al uso de los abonos orgánicos. O es el caso, por ejemplo, de los fertilizantes orgánicos, que estos son elaborados, ¿no? Por los insumos vegetales, o en algún caso son formulaciones, ¿no? Por uno o puede ser también por varios microorganismos eficientes. Esto va a implicar aumentar la disponibilidad de los nutrientes para las plantas y también el contenido de la materia orgánica. Y uno de estos abonos orgánicos pues es el vermicompost. Bueno, vamos a definir tres términos, ¿no? Que son la lombricultura o vermicultura, el vermicompost o el vermicompostaje. Bueno, en el caso de la lombricultura o vermicultura, bueno, es una técnica pues agroecológica, biotecnológica, ¿no? Donde se cría
y también hay una producción de lombrices para la descomposición de la materia orgánica y luego obtener el humus de lombriz o el vermicompost. Mientras el vermicompostaje, ¿no?, es un proceso ecotecnológico que va a permitir la biooxidación, la degradación de residuos orgánicos por la acción conjunta de las lombrices y los microorganismos, ¿no? Y el cual se obtiene el vermicompost. Y el vermicompost, ¿no?, es un material similar a la turba, de un color homogéneo, sin olor y tiene una granulometría fina. Bueno, y esta va ¿no?, contiene pues nutrientes significativos, ¿no? Y esto es producido por el proceso del vermicompostaje. Los organismos del proceso, ¿no? Bueno, aquí, esta especie, esta lombriz, ¿no?, Eisenia foetica, es una especie que tiene la mayor capacidad de llegar a colonizar residuos orgánicos y también, ¿no?, llegan a tolerar amplios rangos de temperatura, humedad y también son fáciles de manejar. Bueno, estas lombrices son pues hermafroditas, no se autofecundan, por lo tanto necesitan aparearse. Bueno, durante el acoplamiento no van a tener que contactarse, ¿no?, los aparatos masculinos y femeninos, ¿no?, de cada lombriz, y luego van a tener que intercambiar y almacenar estos espermatozoides. Esto ocurre cada 7 a 10 días. Sin embargo, esta actividad sexual, ¿no?, puede disminuir en los meses muy calurosos o en los meses, ¿no?, bastante fríos. Luego, cada lombriz va a colocar una cápsula ¿no?, de 3 días, ¿no? Son huevos más o menos en forma de pera, de color amarillento, como lo podemos observar, de menor, de unos 2 milímetros. Luego de ello, va a pasar un periodo de incubación, que son de 21 a 23 días. Luego de ello eclosionan, ¿no? Se puede obtener hasta 21 lombrices, pero esto mucho va a depender de la alimentación y de los cuidados que se les va a dar, ¿no? Bueno, la madurez de la lombriz lo podemos alcanzar a los 90 días, pero se considera adulta a la lombriz cuando ya tiene los 7 meses después de su nacimiento. Bueno, las etapas del proceso del vermicompost, ¿no?, son 3 etapas. Está primero la etapa de acondicionamiento. Aquí se tiene por objetivo preparar los residuos orgánicos que sean adecuadas como alimento para las lombrices y, si es posible, ¿no?, aumentar la biomasa microbiana. Bueno, y la etapa del vermicompostaje, aquí, ¿no?, es cuando un periodo de tiempo entre la incubación, ¿no?, va a durar, va a ser variable, ¿no? Va a depender del tipo y de las características del residuo, o también de la densidad de la inoculación de las lombrices. Y otros factores como sería la temperatura, la humedad del sustrato. Y bueno, la tercera etapa es la maturación. Una vez retirada ya las lombrices, ¿no?, se deja madurar este sustrato orgánico, y para aumentar esta estabilidad, la madurez, tanto la calidad, ¿no?,
se debe reducir el contenido de humedad, ¿no? Bueno, los factores que regulan e influyen en el proceso y que deben controlarse. Bueno, aquí tenemos una tabla que están los parámetros durante un proceso de vermicompostaje, incluyendo su frecuencia de control. Bueno, el parámetro de humedad tiene una frecuencia de control diaria. El rango óptimo está entre 70 a 90%. Esto está relacionado con la respiración de las lombrices. Y lo ideal o lo óptimo es el 85%. La temperatura, la frecuencia de control es diaria, de 30 a 35 grados. Si la temperatura sobrepasa los 35 grados, entonces es aconsejable, ¿no? Incrementar el agua. Lo ideal y lo óptimo es 25 grados centígrados. Bueno, en cuanto a la aireación, es diaria también, de 55 a 65%. Esto va a depender de las condiciones físicas del residuo. Y el pH, ¿no? La frecuencia del control es semanal, de 7 a 8.5, pero es recomendable mayor a 7 para controlar las plagas. Y bueno, el otro parámetro es la densidad poblacional, que la frecuencia de control es semanal. En 1 metro cuadrado podemos tener hasta un rango de 20.000 a 30.000. Y bueno, esto también va a depender de las condiciones, ¿no? Bueno, la madurez, la frecuencia de control es semanal. El rango es de 60% juveniles y 40% adultas. Bueno, los tipos de explotación. Bueno, los tipos de explotación están en la escala doméstica, ¿no? Bueno, aquí el objetivo sería utilizar residuos de cocina como alimento de lombrices, emplear el vermicompost en huertos y jardines. Y bueno, los materiales serían, ¿no? Contenedores, ¿no? Cajas, recipientes de madera, como lo podemos observar en la imagen, ¿no? Bueno, para el establecimiento de estas camas de las lombrices, ¿no? Se debe perforar la base de los contenedores, depende del material, y luego se debe de añadir, ¿no? Una capa de 15 a 20 centímetros del alimento o del sustrato preparado. Y luego se debe regar para lograr la humedad. Y también se debe seleccionar el pie de cría. Y luego debemos esparcir las lombrices uniformemente sobre la superficie del sustrato. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, en esta escala doméstica, ¿no? Podemos tener estos contenedores, ¿no? Entonces, bueno, en la primera base es para el colector de líquidos, ¿no? Luego, bueno, ya ahí las lombrices ya han consumido el sustrato, ¿no? Y quedó humus. Entonces las lombrices están en el segundo contenedor de madera. Y como ya están también alimentándose estas lombrices, van a necesitar más de este sustrato, entonces se incrementan, ¿no?
de 15 a 20 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo, bueno, en esta escala es de pequeña a mediana. Aquí el objetivo es reciclar residuos de cosecha, estiércol de animales, esto para obtener humus y también fertilizar los cultivos. Bueno, aquí el otro objetivo sería estudiar las bases científicas de la lombricultura, la viabilidad de los nuevos residuos como alimento. Bueno, los materiales, bueno, aquí las camas de las lombrices es recomendable, ¿no? De 1.20 por 3 metros por 60 centímetros de altura. Esto es para un manejo manual, pero para un manejo mecánico sería, ¿no?, de 1.5 metros por, esto es variable, ¿no? Puede ser 10, 20, hasta 30 metros y de altura 60 centímetros. Bueno, el establecimiento para estas camas de lombrices, ¿no? Primero se tiene que hacer la limpieza y también la nivelación del terreno. Bueno, si no tenemos las composteras, en todo caso tenemos que delimitarlos, ¿no?, estas camas, y poner como base un plástico, ¿no? Luego debemos añadir una capa de 10 a 15 centímetros de alimento. Ya luego vamos a humedecer y comenzar a sembrar las lombrices en toda la superficie, pero hay que tener en cuenta la densidad, ¿no? Y también debemos tener un área de precompostaje, ¿no?, para el procesamiento de humus y que sean cerca a las camas. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en la escala comercial, bueno, aquí el objetivo es la obtención y la comercialización del vermicompost. Aquí la explotación es más de 500 metros cuadrados de cantera del cultivo de lombrices. Y la sobreexplotación convierte a la lombriz en un nuevo producto de comercialización viva o transformada. Bueno, aquí los materiales, ¿no?, las camas podemos tener de diferentes, ¿no?, tamaños. El ancho puede ser de 1 a 2 metros, el largo de 10 a 30 metros, de altura puede ser de 60 centímetros hasta 120 centímetros. Y se debe considerar 3 áreas: producción de vermicompost, precompostaje y el pie de cría. Bueno, bueno, para el establecimiento de las camas de las lombrices, ¿no?, el área del vermicompostaje, el ancho y tanto el largo debe permitir, ¿no?, la mecanización de los procesos de alimentación, riego y también la cosecha. Y en el área del precompostaje debe ser amplia para poder garantizar una reserva adecuada de los alimentos, ¿no? Y el área del pie de crías, bueno, aquí debe estar las camas bajo sombra en condiciones óptimas. Y el área de beneficio, esto debe ser con ventilación también, bajo sombra. El piso debe de ser, ¿no?, lo recomendable es de cemento. El área de gestión, bueno, aquí se hace un control técnico y económico. Siguiente, por favor.
Bueno, actividades de obtención del cultivo de lombrices. Bueno, en la alimentación, la cantidad y la frecuencia va a depender de la densidad de la población. Y el promedio que se aplica en una capa de 10 centímetros de alimento va a ser cada 10 días. Aquí se debe emplear las pruebas de caja o colocar el alimento en la parte central de las camas, dejando unos 10 centímetros de espacio en ambos lados. Y en cuanto al riego, puede ser manual, automatizado. Esto va a depender, ¿no?, del área y también de las posibilidades del productor. Bueno, al momento de regar debe ser homogéneo, ¿no? Y la humedad debe alcanzar al 80%, ¿no? Y el sustrato, debemos hacer la prueba del puño, ¿no? Solo unas gotas deben caer. Y también debe, ¿no?, amortiguar la temperatura en las épocas de verano. Bueno, en cuanto a la cosecha de humos y lombrices, para la separación de las lombrices y del humus, bueno, aquí para cosechar las lombrices de la cama se debe colocar una nueva capa de compost húmedo, unos 20 centímetros, y esto va a servir como una trampa, ¿no?, para atraer las lombrices y dejar por un periodo más o menos de 72 horas. Y en ese tiempo las lombrices, ¿no?, van a estar en la superficie y fácilmente lo vamos a poder retirar. Esto lo podemos repetir de 2 a 3 veces, ¿no?, hasta cosechar un 90% de lombrices, ¿no?, con esta trampa. Durante ya el periodo de producción del humus de lombriz, bueno, aquí las lombrices se llegan a triplicar, ¿no? Y podemos tener hasta, ¿no?, 200,000 hasta 400,000 lombrices. Bueno, ya cuando se cosechan las lombrices, podemos trasladarlas a nuevas camas, ¿no? O también se pueden comercializar. El siguiente, por favor. Bueno, la cosecha de humos y lombrices, bueno, después ya de convertir todo el compost del humus de lombriz, ¿no?, se procede a cosechar el humus de lombriz con una ayuda de los trinches, de las carretillas, ¿no? Y bueno, se lleva a un patio donde se pueda orear bajo sombra, tiene que ser. Y no, la humedad también va a disminuir, ¿no?, al 50%. Y bueno, el humus que está destinado ya para la comercialización, ¿no?, se sugiere que se tiene que zarandear, luego envasar y pesarlo, ¿no?, en unas bolsas de 50 kilogramos. Pero si no sería el caso, ¿no?, si directamente lo vamos a llevar a la chacra, entonces no sería tan necesario, ¿no? Bueno, composición nutricional. Bueno, luego de hacer la cosecha del humus, del lombriz, se debe hacer un análisis químico, ¿no?, para ver la composición. Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, donde tenemos un inicial de carbono nitrógeno, ¿no?, de un proceso de compostaje. En el primero tenemos carbono nitrógeno de 45, en el otro 35 y el otro 26. Ya con el
compostaje, ¿no? Tenemos un carbono nitrógeno de 21, 27 y 13. Bueno, aquí la disminución del carbono orgánico es representativo del proceso de compostaje. Y va a haber una disminución de carbono orgánico y esto beneficia pues el incremento que llega a concentrar el nitrógeno, ¿no? Bueno, y donde vemos el vermicompost de la relación carbono de nitrógeno de 13, ¿no? Tenemos un pH de 7.8, mientras que en los otros dos vermicompost de carbono nitrógeno es de 7.6. ¿No? Bueno, el pH para nosotros, ¿no? Pues es un indicador donde influye el grado de humificación de la materia orgánica. Y por lo tanto, ¿no? También nos va a dar, vamos a ver su madurez. Y bueno, a mayor porcentaje de materia orgánica, ¿no? Se presenta el vermicompost de carbono nitrógeno 21, que sería un porcentaje de 17.6, ¿no? Bueno, también aquí tenemos un mayor contenido de nitrógeno y fósforo en el vermicompostaje de carbono nitrógeno 13. Y el nitrógeno, el fósforo, se encuentran pues, ¿no? en los estiércoles con un material orgánico. Y estos pues, ¿no? requieren una mineralización. Y ya cuando se hace la inoculación de las lombrices a estos materiales orgánicos, ¿no? Nos están favoreciendo también en el incremento de la concentración de los minerales de calcio, magnesio, sodio y potasio. Por otra parte, también hay una disminución en cuanto al contenido de materia orgánica y hay una transformación de nitrógeno orgánico a nitrógeno mineral. Y esto va a facilitar, ¿no? a la asimilación por las plantas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el humus de lombriz y fertilizantes químicos, ¿no? Bueno, en la descripción tenemos las formulaciones aplicadas. Cuando tenemos humus de lombriz, si realizamos formulaciones altas, hay mayores beneficios y esto no va a causar quemaduras en plantas y va a haber mayor rendimiento. En cambio, en fertilizantes químicos, si tenemos formulaciones altas, no podemos causar intoxicación, quemaduras de plantas y obtener bajos rendimientos. En cuanto a nutrientes, en humus de lombriz, si bien es cierto, tenemos bajos elementos esenciales, ¿no? Pero ricos en materia orgánica y también en carga biológica y en microelementos. En cuanto a fertilizantes químicos, tenemos altos elementos esenciales, pero es pobre en materia orgánica y nula de carga biológica. En cuanto a vencimiento, ¿no? A mayor edad del humus es más asimilable y a la vez es más nutritivo para las plantas, ¿no? Y en cuanto a fertilizantes químicos, a menor edad es menos nutritivo y hay una pérdida de sus elementos esenciales. Bueno, en cuanto a acidez y alcalinidad, aquí se conduce el pH del suelo, ¿no? hacia la neutralidad. En cambio, en fertilizantes químicos, ¿no? se puede acidificar o alcalinizar, ¿no? según la sal que se va a usar, ¿no?
Bueno, en cuanto a estructura de suelo, mejora la textura del suelo. Y en suelos arcillosos, ¿no? Lo va a aligerar. Y a la vez va a mejorar también la aireación y la retención del agua en suelos arenosos. En cambio, con los fertilizantes químicos, ¿no? Destruimos la textura y la estructura, ¿no? Incluso lo apelmazamos. En cuanto a la retención de agua, el humus por su naturaleza coloidal retiene la humedad, mientras que con los fertilizantes químicos no se retiene la humedad. Los beneficios, ¿no? Es a corto, mediano y largo plazo con el humus de lombriz, y esto a la vez se asegura la calidad, la cantidad de las cosechas, debido a que se vuelve la fertilidad natural del suelo, y hay menores necesidades nutrimentales y por ende menores gastos. En caso de los fertilizantes químicos, a corto plazo hay mejoras y a mediano y largo plazo se deteriora el suelo, haciéndoles, pues, ¿no?, a estos suelos dependientes, ¿no? Y también necesitando mayores aportes de estos nutrientes y mayores gastos. Bueno, en cuanto a microorganismos, con humus de lombriz hay un aporte de millones de microorganismos benéficos al suelo. Y con fertilizantes químicos no se aporta, ¿no? Bueno, en cuanto a costos, mayor costo al iniciar el abonado, pero va a disminuir con el tiempo. Esto debido al mayor aporte de nutrimentos al suelo por el efecto residual de las aplicaciones con el humus de lombriz. Y con los fertilizantes químicos es barato, pero se hace dependiente, ¿no?, de que va a ser continuas y mayores aplicaciones. Siguiente, por favor. Efectos de vermicompost en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. En cuanto a los efectos sobre las propiedades físicas, aquí mejora la permeabilidad, la aireación, asimismo mejora la capacidad del, ¿no?, con la capacidad de los suelos arenosos, mientras que los suelos, bueno, arcillosos lo va a volver más esponjosos, ¿no? Bueno, aquí los agregados van a ser más estables, esto debido a su naturaleza, pues, coloidal. Y esto, ¿no?, nos va a reducir el riesgo de erosión. Y también mejora considerablemente la retención del agua. Y también nos va a reducir las pérdidas de agua durante la estación seca. Y también nos permite una mayor capacidad para captar la radiación solar. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos sobre las propiedades químicas, bueno, aquí aporta elementos nutritivos para la planta, ¿no?, tales como los macro y micronutrientes. También regula la nutrición de la planta. Bueno, aquí la materia orgánica, ¿no?, incluso tiene una mayor capacidad de intercambio catiónico que las arcillas, ¿no?, en este caso. Y en el caso particular de los ácidos húmicos, van a estimular el desarrollo del sistema radicular, ¿no? Y por otro lado, van a favorecer la asimilación del fósforo y van a formar también
compuestos como los aniones, en este caso los aniones fosfatados, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos sobre las propiedades biológicas, bueno, aquí favorece la proliferación de microorganismos aeróbicos, porque aquí se van a suministrarles, ¿no?, al carbono para ya hacer la formación de las estructuras orgánicas. También aquí aumenta considerablemente la cantidad de la fauna del suelo, y también contiene efectos favorables sobre la estructura del suelo, la aireación y la retención de agua. Bueno, doy pase a la ingeniera Luz. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Y continuando con la presentación, voy a pedir que por favor adelanten las diapositivas. Más, por favor. Ok. Voy a compartir, por favor, me dejan compartir. Ya está, ya puedes compartir. Me dan unos segundos, por favor. Sí, no hay problema. Mientras vas cargando la diapositiva. Sí, lo que pasa es que no son las actuales. No, creo que no voy a poder. Sí, un momento. ¿Va cargando entonces la diapositiva? Sí, un segundo. ¿Se ve en pantalla? A ver, está cargando. Aún no. Disculpen. Si gusta, comparto las diapositivas anteriores. A ver, vamos.
Ya, la tengo. Ok. Listo. O si no podemos, mientras va solucionando algunos problemas, quizás podemos ir con la parte de preguntas. ¿Está bien, ingeniera Luz? Sí, por favor, por favor. Sí, no se preocupen. Ingeniera Selima, vamos a quizás resolver un par de preguntas, o también invitamos Claro. a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo por la retransmisión de YouTube. Pueden dejar sus consultas en el chat de la retransmisión de YouTube, o si no, a través del formulario que se está compartiendo. En todo caso, vamos a revisar las preguntas y, bueno, para comentarles, ¿no? Hay una pregunta, ingeniera Selima, que menciona cómo puedo capturar o atrapar lombrices. ¿Existe otro método para no dejar los huevitos o cocones? Con esto referente al método de captura, ¿no? de lombrices. Ingeniera Selima. Sí, claro. Bueno, lo que debemos hacer es, por ejemplo, ¿no? Ya teniendo, bueno, vamos poniendo por capas, ¿no? De 10 a 15 centímetros mm, del material, perdón, del sustrato o del alimento, ¿no? Consume todo ello, ¿no? Vamos formando capas, ¿no? Vamos a una altura de 60 centímetros. Y en la última capa, ¿no? Ponemos unos 20 centímetros del sustrato, ¿no? Entonces, las lombrices van a subir hacia la superficie, ¿no? Y vamos a esperar 72 horas y vamos a comenzar a cosecharlas, ¿no? Y luego, esto podemos hacer hasta 3 o 4 veces, ¿no? Y de ahí podemos cosechar el 90%, ¿no? De estas lombrices. Gracias, ingeniera Selima, por la respuesta. Ingeniera Luz, nos avisa, si no pasamos con una segunda preguntita. Sí, ya lo tengo listo. Voy a compartir. A ver, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, se logra ver. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Discúlpame, por favor. Parece que la PPT no era la actual. Voy a presentar. ¿Se ve, cierto? ¿Está Sí, bien? sí. Ok. Pantalla completa, por favor, y ya está. Listo, gracias. Listo. Sí. Bueno, para continuar con la presentación y específicamente direccionando a la composición nutricional de la que hablaba Selima, voy a complementar algo en lo posible. Para ello he presentado esta tabla en la que se puede ver, obviamente, cuáles son los valores de las propiedades de vermicompost y compost. En las dos primeras vemos vermicompost a base de estiércol de cerdo y de residuos de alimentos. Y en la parte de abajo tenemos 5 compost de diferentes fuentes
Pero el detalle es lo que quiero recalcar aquí es de que los valores de pH y los valores de las formas minerales de nitrógeno. En el pH podemos ver que los vermicompost tienen una ligera disminución o son ligeramente más bajos que en los compost, ¿no? Y en la parte de nitrógeno, el amonio viene a presentar valores más bajos que los compost, pero el nitrógeno nítrico es mucho mayor. Y recalco esto porque en las siguientes presentaciones vamos a comprobar de alguna manera estos resultados que se presentaron en un trabajo. También esta es otra tabla que resultó de un trabajo en el cual los autores lo que buscaban era determinar la calidad química de vermicompost hechos a base de 4 tipos de compost. Quisieron determinar la calidad del vermicompost a base de 4 tipos de compost. El detalle de esta investigación fue de que no usaron como fuente de nitrógeno o carga microbiana un estiércol ni algo parecido, sino estos compost se hicieron a base de residuos vegetales, herbáceos y leñosos. Entonces, lo que hicieron ellos fue compostar estos residuos que en la parte derecha señaló, son 4 compost. Una vez que se terminó el proceso de compostaje, lo que hicieron fue enviarlos a analizar y determinar las características. Y como pueden ver en el cuadro, están señalados en la parte izquierda los tratamientos, y hay una parte donde dice inicial y final. Eso se refiere a que lo inicial se refiere a que cuando ya estaba el compost hecho, lo analizaron. Y una vez que el compost estaba hecho, se inocularon las lombrices, dejaron que suceda todo el proceso de vermicompostaje y finalmente volvieron a analizar. Entonces, compararon las características. De manera muy rápida voy a señalar algunas. Por ejemplo, en la conductividad eléctrica, en todos los tratamientos se vio una disminución con el vermicompostaje. El vermicompostaje, en otras palabras, disminuye los valores de conductividad eléctrica. Y vemos específicamente en ese tratamiento 0, que es solamente suelo sin compost, solamente se le inoculó a las lombrices, y se vio un efecto de disminución de la salinidad. Con respecto a la materia orgánica, entonces se incrementó, excepto en el tratamiento 2. Pero básicamente, ¿por qué? Determinaron que ese compost tenía la materia orgánica de ese compost está menos estabilizada que las demás. Por ende, cuando se sometió al vermicompostaje, se inició el proceso de mineralización de estos compuestos que todavía estaban, digámoslo así, lábiles, fácil de descomponer. Y entonces al descomponer y mineralizar durante el proceso de vermicompostaje, la cantidad de materia orgánica o el porcentaje disminuyó. Porque reconocemos o debemos recordar que durante el vermicompostaje, a diferencia del compost, ocurre un tanto mayor proceso de mineralización, y con esto se agota la materia orgánica, y con esto también disminuye el nitrógeno orgánico, el nitrógeno total. Y eso es lo que pasó también en este trabajo, disminuyó el nitrógeno total, y con ello lo que pasó fue que se aumentó la relación carbono-nitrógeno. O sea, el vermicompostaje aumentó la relación carbono-nitrógeno, disminuyó el nitrógeno total, disminuyó la materia orgánica solamente en un tratamiento. Básicamente, eso era lo que quería trasladar la información que está para nosotros, ¿no? Esto también es algo similar. Esta tabla lo que presenta es un compost, comparar compost con vermicompost, pero de origen único. O sea, es decir, el vermicompost se generó a raíz del mismo compost, ¿no? Que está ahí, que se muestra. Y igual, el valor de pH con vermicompostaje disminuyó. ¿Y por qué? Se explica de que esto se pudo deber a la mineralización de los compuestos nitrogenados de fósforo, acidificando, digámoslo así, sí, acidificando ligeramente el pH, ¿no? El medio.
También a esto se le suma la liberación, con la degradación y la mineralización que ocurre en el vermicompostaje, la liberación de los ácidos orgánicos, de los ácidos húmicos, de los ácidos fúlvicos. Vemos que en la conductividad eléctrica también se ve disminuida con el vermicompostaje, y en la materia orgánica igualito, ¿no? Disminuye. La materia orgánica, como lo señalé anteriormente, está sometida a un proceso más intenso de mineralización en el vermicompostaje que en el compostaje, debido a la acción de las lombrices, básicamente a la carga enzimática que presenta las lombrices, sumado a todos los procesos físicos que también intervienen en este proceso de mineralización, o le da facilidad para la mineralización. Algunas experiencias en la agricultura, voy a trasladarlas. Se quiso determinar qué abono orgánico podía generar mayores rendimientos en el cultivo de maíz. Entonces se usaron estiércol, compost y vermicompost. Pero estos sí, solos y complementados con una fertilización orgánica, perdón, con una fertilización química. Entonces, ¿en qué? Entonces, ¿en qué concluyeron? En amarillo señalo que, por ejemplo, la altura de planta, el peso de mazorca, se obtuvo mejores valores con el vermicompost y el compost, solo, sin fertilizantes químicos. Y el rendimiento de grano por hectárea, en toneladas, se obtuvo con el vermicompost, a diferencia del compost y el estiércol. Y es claro esto, lo que señala la tabla también, que con la fertilización inorgánica o química se obtuvo mucho más rendimiento que una orgánica por sí sola. Este es otro trabajo que se realizó acá en Ica. Buscaron la dosis óptima para el rendimiento, para obtener rendimientos en vid. Y si bien aquí no encontraron diferencias significativas en el rendimiento, lo que sí encontraron o determinaron es que el uso del vermicompost sí influye de manera muy positiva en el rendimiento, porque vemos el tratamiento 1, es decir, sin aplicación de vermicompost, se obtuvo el menor rendimiento, pero con unas dosis mayores de 1.5 a 2.5 toneladas por hectárea, el rendimiento se elevó. Y también recalcar aquí de que a mayores dosis de vermicompost, 3.5, ya el rendimiento tendió a disminuir, ¿no? Entonces, para hacer un resumen bastante breve de lo que he dicho, si bien, como hemos visto, la fertilización orgánica no llega a la talla de una química, sí influye, como hemos visto en Ica, en el cultivo de vid, sí influye en el rendimiento de manera muy positiva. Entonces, seguido con la presentación, este es un trabajo en el que los autores, considerando las diferencias entre el compost y vermicompost, intentaron probar la hipótesis de que los rendimientos, el crecimiento de las plantas ornamentales tendrían que ser diferentes al usar ambas enmiendas. Una de las variables que midieron fue el contenido total de clorofila en las hojas. ¿En qué consistió esto? Hicieron germinar marigold, semillas de marigold, en sustratos, y acá lo he colocado. No hay necesidad de enfocarnos en qué tipo de vermicompost, porque bueno, el tiempo no nos gana. Lo que se hizo fue, en el sustrato, darle dos proporciones diferentes de vermicompost, 10% y 20% de vermicompost. Acá hay dos tipos de vermicompost, de cerdo y de residuos de alimentos. Lo que está señalado en rojo son los vermicompost, son los tratamientos, y lo que está en morado son los tratamientos en los que se aplicó compost, ¿no? De diferente origen.
Y lo raro, o bueno, no lo raro, sino lo interesante de esto fue de que el testigo consistió en poner en el sustrato un producto comercial que contenía una solución nutritiva y entre otras cosas más para favorecer la germinación y el crecimiento de las plantas. Entonces, este producto comercial se aplicó no solamente al testigo, sino también a todos los tratamientos. Y lo que vemos, lo que resulta de todo esto es evidente, ¿no? En rojo he marcado que el vermicompost, el tratamiento con vermicompost generó un mayor valor de clorofila en las hojas con respecto a los diferentes compost y también, sobre todo, con respecto a este testigo. Y vale aclarar de que este producto comercial era bastante usado en esta práctica, ¿no?, de la germinación. Este es el mismo experimento, pero con otra variable. Lo que hicieron fue lo mismo, inocular el vermicompost en los sustratos, pero de plantas, a ver un momento. Pero en plantas de tomate. Inocularon los mismos tratamientos con el mismo testigo y determinaron que el índice de actividad microbiana fue mucho mayor cuando se trató el sustrato con vermicompost, que incluso el mismo producto comercial que solían usar. Esto es un trabajo que se hizo en frambuesa. Quisieron determinar el efecto del vermicompost, que está aquí en rojo. Estos dos tratamientos son vermicompost, comparado con otras fuentes de compostaje, y sobre todo compararlo con un tratamiento o con plántulas que estuvieran sembradas en medios que se les hubiese fertilizado. O sea, ellos recibieron, los testigos fueron un sustrato que no se fertilizó y otro que sí se fertilizó de manera completa. Entonces, es evidente también los resultados. El vermicompost generó mayor peso de brotes de frambuesa comparado con a la par se dio con plantas que habían crecido en medios donde se les había fertilizado. Es interesante ver esto. Y para terminar, solamente quiero recalcar el hecho de que consideremos lo siguiente: o sea, todas las materias orgánicas en general son productos estables, que son de muy lenta degradación, y están constituidos por compuestos complejos. Estos compuestos complejos van a afectar las propiedades del suelo. Y cuando hablo propiedades del suelo me refiero a todas, a las físicas, a las químicas y a las biológicas. A las físicas en específico van a afectar a la estructura del suelo. La estructura tiene que ver con la porosidad del suelo, la compactación. La porosidad tiene que ver con el agua, con el aire del suelo. Todo eso tiene que ver con el balance hídrico. El balance hídrico tiene que ver con la forma de presentación de los elementos, ya sea que estén oxidados o reducidos, de manera que la planta lo pueda tomar. Con respecto a las propiedades químicas, nos referimos, entre otras, al poder tampón, al potencial que tiene el suelo para liberar los nutrientes y otras sustancias reguladoras de crecimiento. Y en cuanto a las biológicas, específicamente la actividad microbiana y todo lo que conlleva esto. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, debemos considerar de que las enmiendas orgánicas son un acondicionador del suelo, que van a hacer que el suelo pueda liberar los nutrientes. Ahora, estos nutrientes no necesariamente van a ser de la enmienda, en este caso, bueno, del vermicompost, sino del suelo que va a ser ayudado por todas las propiedades de las enmiendas orgánicas. Incluso hay autores que declaran que las diferencias, como hemos visto aquí, en crecimiento, en rendimiento de plantas, creciendo en medios de compost y vermicompost, por ejemplo, esas diferencias
no se deben exclusivamente a la composición nutricional de estas enmiendas, sino se deben a otros factores, como puede ser que en una de ellas haya una mayor intensidad de la actividad enzimática. Esta actividad enzimática va a hacer posible una mayor mineralización de los elementos, de los compuestos que se encuentran en la materia orgánica, así como también compuestos reguladores de crecimiento, entre otros. Con esto yo termino y espero que podamos aplicar lo que sabemos y ir en mejora continua, ¿no? Porque hasta ahorita vemos las enmiendas no satisfacen, sí es cierto, y no podemos negarnos a eso, no satisfacen los requerimientos nutricionales, pero sí influyen en la fertilidad del suelo, que va a influir en la liberación, a su vez esto va a influir en la liberación de los nutrientes. Entonces, con la esperanza de que podamos nosotros encontrar alternativas que complementen ambos, ¿no? Que complementen tanto las enmiendas orgánicas como la nutrición para favorecer los rendimientos esperados. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a la ingeniera Luz Palomino y a la ingeniera Selima por sus brillantes presentaciones y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación, ¿no? Que fue técnicas de valorización en lombricultura. Bueno, quizás como último mensaje, ya vamos terminando la sesión. Quizás la ingeniera Selima Salcedo, un último mensaje, por favor. Claro que sí. Bueno, aprovechar todos nuestros residuos orgánicos, tanto vegetales y de animales, ¿no? Trabajarlos con ellos para mejorar y tener una buena producción, un buen rendimiento de nuestros cultivos. Gracias. Gracias, ingeniera Selima. Ingeniera Luz, ¿algún último mensaje? Por supuesto, solamente yo creo que ser conscientes de que necesitamos aplicar una gestión para mejorar la fertilidad de los suelos. Y esto incluye el uso de abonos orgánicos, de enmiendas orgánicas, porque si bien lo hemos desestimado, al tener a la mano los fertilizantes químicos que nos resuelven el problema de rendimiento de manera mucho más rápida, no somos conscientes de que a qué costo estamos obteniendo eso, ¿no? Me parece que es una buena causa el hecho de que estemos pasando por esta situación en el que la parte económica nos está afectando, para poder tomar conciencia y aplicarla sobre todo. El uso de vermicompost, de compost, de diferentes enmiendas orgánicas, para hacerlos ya compañeros del día a día, no verlos como lo veíamos quizás, creo yo, con desestima. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la ronda nuevamente, la ronda de preguntas. Si pudieran, bueno, prender las cámaras sería recomendable, o si no, no hay problema. Hay consultas, bueno, quizás dirigida para la ingeniera Luz, que es diferencias entre el proceso de vermicompostaje y compostaje. Esa es la primera pregunta, ingeniera Luz. Claro. Existen obviamente las diferencias y eso se ve en el producto final. Primero, comencemos por las condiciones. Las temperaturas en el proceso de compostaje son mucho más altas. Los tipos de comunidades microbianas también son distintas. Por un lado, en el compost predominan las termófilas, en el vermicompostaje las mesófilas, hongos, en fin, y otras. Aparte de ello, la fuente de origen, en su mayoría, para el vermicompost y para el vermicompostaje y compostaje, en su mayoría son diferentes. Porque para el vermicompostaje, como bien lo decía Selima, hay que pasar por la fase de
de acondicionamiento, ¿no? Un precompostaje. En cambio, para un compostaje no necesitamos eso, son simplemente la incorporación de residuos frescos tal cual. Ahora, ¿por qué se necesita ese acondicionamiento para el vermicompostaje? Lo que pasa es que tiene que ver con las temperaturas, ¿no? En el vermicompostaje las temperaturas no son tan altas como en el proceso de compostaje. Entonces, es no solamente la temperatura que daña, unas altas temperaturas no óptimas dañan a las lombrices, no solamente eso, sino también que en ese proceso de precompostaje se da la degradación inicial, donde se generan ácidos orgánicos de manera que pueda alterar, entre otros, que pueda alterar a las lombrices. Incluso la liberación de altas cantidades de amoníaco o la otra forma de nitrógeno mineral podrían afectar también a las lombrices. Esa es otra de las diferencias. Después tenemos que en el producto final, las partículas, la estructura del vermicompost es mucho más fina que lo que se ve en el compost. Aparte de ello, esas estructuras mucho más finas tienen un nitrógeno mineral mucho más disponible que en el compost. ¿Por qué? Lo señalé en la presentación. Las lombrices lo que hacen es acelerar el proceso degradativo de las comunidades microbianas, ¿no? Acelerando todo el proceso de mineralización. ¿Por qué? Porque tiene una carga enzimática que no se presenta en el compost. Eso sería básicamente, claro, existen otras, pero bueno, es lo que puedo mencionar. Muchas gracias, ingeniera Luz. Ahora es turno de la ingeniera Selima. La consulta es de la pregunta que dejaron a través de la retransmisión de YouTube. Si es recomendable no echar productos de composición ácida como la naranja, el limón. ¿Esto puede tener alguna complicación en el proceso de vermicompostaje? Gracias, Julio. Bueno, si bien es cierto, las lombrices, ¿no? Comen casi cualquier sustancia orgánica, ¿no? Pero putrefacta, ¿no? Y estas lombrices son muy golosas a azúcares, sales y a la celulosa, ¿no? En caso de la naranja y del limón, lo que se tiene que hacer es primero hacerlo secar y picarlo, ¿no? Picarlo y no altera. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Selima. Hay consulta también dónde se puede conseguir los gusanos californianos. ¿Algunas indicaciones? Ingeniera Luz o ingeniera Selima. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir en busca de... en Lima hay grupos que lo venden y que se promocionan mucho por las páginas sociales. Y bueno, eso en Lima, ¿no? En el caso, tengo entendido también que en la Universidad Agraria también las están vendiendo. Y en el caso de provincia, por experiencia, comprarlas de agricultores que se dedican a la lombricultura. Ellos tienen camas de diferentes dimensiones, a diferentes escalas, unas más pequeñas que las otras, y solo es cuestión de buscarle el contacto. Yo creo que un medio más fácil para obtenerlas es a través de las cooperativas, ¿no? Porque ellos conocen o agrupan a muchos socios y alguno de ellos puede que esté practicando esta tecnología. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hay otra consulta a través del formulario. Menciona cuáles las desventajas de usar vermicompostaje. Ingeniera Luz. Bueno, en mi presentación he hablado muy bien del vermicompostaje y no he mencionado las desventajas, ¿no? Una de ellas es que, sí lo mencioné,
no satisface los requerimientos nutricionales del cultivo, ¿no? No, eso es una verdad que no se puede negar. Esa es una de las desventajas. La otra es que la crianza al inicio de las lombrices es un poco tediosa, porque las lombrices, como lo señaló Selima, tienen condiciones en las que van a crecer y van a reproducirse. Esa sería la desventaja. Y también, bueno, podría ser el tema del costo, ¿no? Porque, por ejemplo, comparado, digámoslo así, con un compost, con un proceso de compostaje, no voy a necesitar o requerir lombrices, ¿no? Conlleva un gasto. No me atrevo a decir si es considerable o no el gasto, pero es un gasto, ¿no? ¿Qué otra desventaja? Bueno, creo que, bueno, por el momento no recuerdo, pero esas son las que puedo señalar. Son las principales. Muchas gracias, ingeniera Luz. Hay otra consulta, quizás la ingeniera Selima, es sobre si es recomendable fusionar, bueno, el compostaje más la lombricultura para acelerar el proceso de tratamiento de residuos orgánicos. Bueno, querrá mencionar, ¿no?, que ya tiene una pila de compost, ¿no?, como ejemplo, y si puede agregar ahí, ¿no?, lombrices para acelerar su proceso. Ingeniera Selima. Claro que sí. Para hacer este vermicompostaje, ¿no? Se tiene que preparar el sustrato, y qué mejor a una cama de compostera, ¿no? Ya, muchas gracias por la respuesta, ingeniera Selima. Bueno, hay otra consulta respecto a la misma pregunta, ingeniera Selima. ¿Qué tiempo debería compostar los residuos orgánicos para su posterior paso a la lombricultura? Ingeniera Selima. Sí, bueno, generalmente bueno, va a depender de las condiciones climáticas, ¿no? Puede ser, depende de las condiciones, puede ser 1 o 2 meses, ¿no? Luego de ahí podemos aplicar ya, ¿no?, las lombrices. Bien, muchas gracias. Creo que vamos con las últimas preguntas ya, porque ya estamos ya con bastante, ha tenido bastante acogida el tema de hoy. La última consulta va al ingeniero Luz Palomino, si es que recomienda usar o aplicar vermicompost o compost. Ingeniera Luz. Conociendo las bondades de ambos, y también las desventajas, porque hay que recalcar que el vermicompostaje implica un poco más de trabajo o de cuidado, digámoslo así, que compostar, ¿no? Sin embargo, también viendo eso por un lado, por el otro, las bondades que ofrece el vermicompost comparado con el compost creo que harían, creo que nos orientarían a usarlo. Por el tema que señalé, más que la composición nutricional, más que eso, atrae el tema del vermicompost, de su aplicación, la actividad enzimática, que es mucho más intensa que en el compost. Entonces, yo sugeriría usar vermicompost. Sin embargo, también hay que ver las posibilidades, ¿no?, de cada persona. Eso es muy particular. Si no tengo las posibilidades, por ejemplo, en un inicio intento criar lombrices, si no puedo, y se me mueren, porque también ha pasado, eso implica un gasto no productivo. Entonces, y si no puedo dar con eso, entonces yo me iría por el uso del compost, ¿no?
Tendría que ver las condiciones particulares de cada uno, pero las ventajas y desventajas, las bondades están sobre la mesa. Tomando en cuenta eso, creo que podemos decidir. Muchas gracias, ingeniera Luz Palomino. Quizás una pregunta última, ya cerrando la jornada, la semana 7 de esta jornada de sensibilización del uso de abonos orgánicos. ¿Cómo reconocer una lombriz que está enferma? Es una pregunta interesante, ¿no? Para aquellos amigos, amigas que están produciendo ya sus lombriz. Quizás la ingeniera Selima pueda indicarnos. Bueno, estas lombrices generalmente tienen, ¿no? Bastante movimiento, ¿no? Lo primero que vamos a ver en estas lombrices enfermas, que van a tener poco movimiento y el color, ¿no? El color un tanto rosadas y delgadas. Bien, muchas gracias. Nuevamente les agradecemos, estimadas ingenieras Luz Palomino y Selima Salcedo, por las respuestas a las preguntas brindadas. Ya estamos terminando nuestra jornada, bueno, en esta sesión de la jornada. Estoy compartiendo en pantalla, ya como último punto y a manera de recalcar, que esta jornada ha iniciado el 22 de abril y tiene una fecha de término que es el 17 de junio, que son las capacitaciones virtuales por parte de los especialistas del proyecto Suelos y Aguas. Y luego de terminar la jornada virtual se va a proceder a realizar las capacitaciones presenciales en los ámbitos de acción del proyecto Suelos y Aguas, que es en 10 regiones y en 12 estaciones experimentales agrarias de línea. Así que estamos en 3 de junio y este fue el tema técnicas de evaluación de agricultura, y el siguiente viernes será técnicas de evaluación en tratamiento térmico, biochar. Y bueno, recalcarles también que el Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través del proyecto Suelos y Aguas, pone a disposición la red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares al servicio de la agricultura peruana. Aquí están los contactos para que puedan requerir servicios de análisis que brindan estos laboratorios, análisis en suelos, en aguas de riego, tejido foliar o abonos orgánicos. Y también comparto las ubicaciones y contactos, ¿no?, de estos laboratorios. Por ejemplo, la ingeniera Selima, que nos acompañó el día de hoy, está ubicada en la región Puno, en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares de la Estación Experimental Agraria ILPA. Y ahí están los contactos y el correo. La ingeniera Luz Palomino, que nos acompañó también el día de hoy, está ubicada en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares de la Estación Experimental Agraria Ichanaki, en la región Junín. Acá, quizás de manera un poco más amplia, comparto los contactos para el servicio de análisis de suelos, aguas y foliares en las estaciones experimentales agrarias de línea. Muy bien, eso fue todo hasta el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por el acompañamiento hasta este momento.